Bien, hay varias preguntas. Dice aquí una pregunta. Cuando el nivel cultural del maestro está al mismo nivel del alumno, ¿qué hacer? Imagínense ustedes que si pensáramos, por ejemplo, en los conceptos de zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo actual de Vygotsky, que después César Cole habla del andamiaje, y una de las primeras cosas que un maestro comprende es que tiene que haber una diferencia en el desarrollo cultural para que pueda darse el jalón, porque esa ayuda viene de un ser que está por delante y me jala, me da la ayuda y yo avanzo en la zona. Si tengo a un maestro que está al mismo nivel cultural de los alumnos, ¿qué desarrollo está produciendo? ¿De qué espiritualidad podemos hablar? ¿De qué sensibilidad podemos estar hablando? El maestro es un mariscal de la cultura, es un combatiente en esta batalla de ideas. La función de un maestro es estar todo el tiempo aprendiendo para tener que dar, llenándose de espiritualidad para tener que dar, porque ya se sabe que nadie puede dar lo que no tiene, lo que no posee. Y si tú no posees suficiente cultura, espiritualidad, ¿qué le vas a dar a tus alumnos? Digamos, aquella pedagogía de cállate, siéntate y escucha y escribe, ¿no? Que es como hemos estado aquí 500 años. Es un reto que tenemos, compañeros, porque la cuarta transformación educativa se está gestando en la conciencia de cada maestro oaxaqueño y de este país. La verdadera transformación no va a venir por decreto de gobierno. Tiene que venir por la conciencia de nosotros y del papel que jugamos en este momento de la historia. Dice esta segunda pregunta. Aparte de Marx, Lenin y los clásicos griegos, ¿qué otros textos recomienda leer para la emancipación? Muchísimos. Yo mencioné esos textos simplemente por crear un poco de ruptura, ¿no? Porque mencioné además filósofos prohibidos por la escuela imperialista. Pero yo digo, por ejemplo, leernos los textos de Guillermo Marín para descubrir la hermosa cultura anterior a la llegada de los castellanos, que todavía está siendo aniquilada. Leernos los textos de Jaime Luna para entrar en una discusión con la comunalidad. Leernos los textos de Néstor Coan. Tiene varios textos que se pueden bajar del internet. Uno que me parece muy práctico y bonito, Aproximaciones al marxismo. Aproximaciones al marxismo de Néstor Coan. Leerse los textos de Atilio Borón, Filosofía política, etc. Hay un libro que a mí me parece fundamental para nosotros, que se llama Los valores y sus desafíos actuales, de José Ramón Fabelo Corso, premio de la Academia de Ciencias de Cuba. Se llama Los valores y sus desafíos actuales, de un autor cubano que es premio de ese libro de la Academia de Ciencias, José Ramón Fabelo Corso. Yo estoy mencionando algunos autores, así que me llueven. Por supuesto tendremos que leer a César Vallejo, a Martí, a Neruda, a Jaime Sabines. Pues tendremos que leer, no sé, Las lanzas coloradas de Eudald Petrier, tendremos que leer otra vez Pedro Páramo, El llano en llama, Como agua para chocolate. Tenemos tantos hermosos escritores que llenan nuestro horizonte y que la escuela le está dando la espalda. Elenita Poniatowska, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis. O sea, yo me pongo a enumerar aquí y alguien va a decir, pero ¿cómo se le olvidó este y el otro? Porque son tantos los que la escuela hoy no está asumiendo como referentes culturales. Sartre, etc. Martí, Fidel, comandante, etc. También hay que leerse a Nietzsche, a Heidegger. Sí, o sea, vamos a pensar que son grandes. Platón, Aristóteles, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente hay muchos que mencioné que no lo vas a leer en la primaria. ¿Sí? Pero el niño no tiene por qué pasarse 6 años en primaria sin haber caminado la literatura infantil latinoamericana,
sin haber soñado con meñique y queriendo ser meñique. Hay muchos. No me tomen a mí como referente, para nada. Dice aquí, Ciudad de Oaxaca, recomendaciones lectoras para niños emancipadoras. Cuando alguien me dice Oaxaca, realmente me quedo pensando si sabe lo que está diciendo. Toda cultura tiene su lengua. La lengua es la hija más amada de la cultura. La columna vertebral de toda cultura es la lengua. Cuando desaparece la lengua, desaparece la cultura. Ninguna cultura sobrevive la desaparición de su lengua. Detrás del nombre de Oaxaca hay 16 culturas madres que no tienen derecho a ser mencionadas. Cuando alguien me dice a mí y me habla de la comida oaxaqueña, obvia que ese tamal y ese mole está siendo cocido por un mije, un zapoteca, un mixteca, un guabi, un chatino. Tienes que aclararme cuál es la cultura dueña de esa alimentación. Incluso hacemos una guelaguetza por regiones, ni siquiera por cultura. Las culturas madres no participan en la guelaguetza. Regiones que fueron establecidas el siglo pasado en la década del 50, apenas tienen 68 años. Y hay quien baila con una piña en la cabeza, el monocultivo, para acabar de matar. Y se siente que es su cultura. No, esa no es tu cultura, discúlpame. Te están violando el derecho a saber realmente cuál es tu cultura. Porque si fuéramos a ser emancipados, la guelaguetza debería ser por cultura, ¿sí o no? Porque yo me pregunto, ¿y por qué los triquis no van a la guelaguetza? ¿Por qué los triquis no bailan en la guelaguetza? ¿Por qué la ropa triqui no participa? Todos esos tejidos caros son los tejidos de nuestra cultura. ¿Así nos vestíamos? Así, con esos huipiles, 18,000 pesos nos vestíamos nosotros. Dios mío. ¿Qué manera tan formidable tiene el capitalismo de aniquilar la memoria histórica y hacernos idólatras de cosas que realmente no nos pertenecen? No son nuestras. Bueno, yo estoy de acuerdo que el mezcal es muy rico y que represente a Oaxaca. Pero lo nuestro es el pulque. El mezcal es producto de la destilación que trajo España. Lo realmente nuestro es el pulque. Y eso es lo que bebíamos. Y es interesante incluso ponerse a estudiar cómo fue que las cerveceras aniquilaron a las pulquerías en el DF y en todo el país. ¿Por qué no hay pulquería ya? No les conviene. Es una guerra cultural. Y yo termino decidiendo por mi cultura los símbolos violentos construidos en la propia dominación. Y todavía tú te sientes oaxaqueña. Y ese nombre fue impuesto por los españoles. Los españoles llegaron a un territorio que ya tenía culturas. Y se establecieron en un lugar, según se cuenta, vieron unos bosques de guave, no sé, y le pusieron Oaxaca. 500 años más tarde, los habitantes de ese territorio, que llevaban ahí 7,000 años antes que los españoles, dicen que son oaxaqueños. ¿Dónde está la memoria histórica? No estoy diciendo que ahora no seamos oaxaqueños, estoy diciendo que el niño al menos tiene el derecho a saber quién es él. Y usted es un triqui. Yo soy un taíno, un anahuaca taíno. Usted es un anahuaca mije, un anahuaca zapoteca, un anahuaca mixteca. Cuando usted se llama zapoteco, usted le están robando el derecho a usted reconocerse culturalmente. ¿Existe la lengua oaxaqueña? No. Entonces, ¿de qué cultura oaxaqueña tú me hablas? Ah, la cultura que se fue construyendo ya en estado de colonización. O sea, se acabó la colonia, pero la colonización continúa. Ya no tenemos una relación políticamente colonial, aunque económicamente sigue siendo colonial. Pero la colonización cultural continúa. Entonces, recomendaciones para un niño, libros que le lleven a analizar esos temas. Porque en la primaria,
aunque parezca una cosa loca, al niño le enseñan que los españoles llegaron a México en el año 1519 y ni eran españoles porque España se fundó como España después de ese año y no llegaron a México porque esto no era México. Los mexicas eran una de las culturas de la náhuatl. Y no le dan al niño ni siquiera el derecho a preguntar a qué cultura llegaron los castellanos, no los españoles. ¿Desde cuándo este país se llama México? ¿Quién le puso México a este país? ¿Por qué se llama México? ¿Por qué el nombre de una de las culturas se le impone a un territorio que tiene tantas culturas? Porque si quieren un dato histórico, Morelos, después de expulsar a España, convoca al Congreso de la Náhuatl, no de México, porque no se llamaba México todavía. Y para los castellanos y posteriormente para los españoles era la Nueva España, no era México. Cuando tú me hablas de la identidad mexicana, ¿de qué me estás hablando? Explícame. Además eres triqui. Cuando tú eres un guave y hablas de la identidad mexicana, es interesante discutir contigo de qué tú me estás hablando. Porque tal vez haya que reconocer que esto es un territorio de territorios, no un país. Un territorio de territorios culturales y tal vez una unión de culturas. Si quiere poner mexicana, pero reconoce que detrás de eso hay un grupo de culturas que están siendo expulsadas del imaginario. ¿Me estoy explicando? Entonces, la escuela tiene que refundarse, porque la escuela está diseñada para la ignorancia histórica, para el desconocimiento incluso de la realidad cultural. Y la escuela incluso baila cosas sin ponerse a investigar qué es lo que están bailando. ¿De qué cultura viene eso? ¿Qué sería interesante? Sería muy interesante ver, descubrir con el niño, nosotros junto con ellos, muchas cosas. A esto le pudiéramos llamar descolonizar nuestro pensamiento. Dice aquí, ¿a qué edad se puede iniciar a leer cuentos de Quiroga? Desde antes de nacer, si quieres. Desde antes de nacer. La palabra es un estímulo universal, ya se sabe. Él no tiene que comprender la palabra para ser estimulado por la palabra. La palabra es una estimulación poderosa. Y desde que está en el vientre materno, cuando la mamá le está leyendo cuentos y pasando la mano, ese ser que está ahí está recibiendo emocionalidad, aprecio, amor, deseo. Si mamá se pone alterada porque papá la violenta, ese ser que está ahí se altera, porque cuando aumenta el pulso sanguíneo de la madre, también aumenta el pulso sanguíneo del feto. Si mamá se emborracha y se empeda, también el feto se emborracha y se empeda. Porque el alcohol que ella tiene en sangre está pasando por la sangre de la criatura, y hay niños que ya nacen con el síndrome del niño alcohólico. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto es un proceso cultural y que la lectura tiene que ser un estímulo formidable desde la concepción. La lectura no es para el niño, es para todos, es para el nicho familiar cultural. Qué bien que el niño llegue a una casa donde ya mamá disfruta leer y le gusta leer. No llega a las mismas condiciones, ¿o sí? No. Entonces no me pregunte cuándo es bueno empezar a leer para el niño. Ya. Es que no tengo hijos, pero empieza. Porque la madre que tu hijo va a tener se está preparando para, no tiene que estar aquí. Porque ese nicho cultural no se cocina cuando el niño llega. Se cocina antes. Y la escuela puede emancipar con libros escritos por los mismos alumnos.
Por supuesto, la palabra emancipación es muy grande, pero cuando el niño empieza a escribir sus textos, se está apropiando de la palabra, está produciendo sentido. Es fenomenal que el niño ya pueda producir textos. Es genial. Porque cuando el niño produce el texto, está sacando hacia afuera lo que está dentro. Está objetivando su pensamiento. Está trascendiendo. Porque luego el niño se fue. Luego que el niño se fue, quedó su cuento para los niños que vienen. Su nombre en el libro. Y ese niño psicológicamente está incidiendo, impactando y siendo internalizado por otros niños. Esa trascendencia se da en el acto de creación. Y por tanto un niño que crea es un niño que trasciende. También un niño que le echa agua a las plantas está trascendiendo. Porque después que se va, ahí queda la planta como testigo de su donación. También un niño que alimenta a una mascota está trascendiendo. Porque después que se va, ahí está la mascota alimentada y feliz como evidencia de la donación de ese niño. Y también un niño que destruye está trascendiendo. Porque después que se va, la destrucción que originó, ahí se queda como testimonio de vida. La escuela tiene que estar clara que culturalizar es enseñar al niño a trascender espiritualmente, a trascender como acto de amor y no como acto de destrucción. Eso es fundamental. ¿En qué momento me doy cuenta de que mis alumnos son buenos lectores? No sé de qué decir. Esto es un proceso. Tal vez cuando estés viejita y te escriban una carta como Albert Camus, ¿se acuerdan? El Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, búsquenlo porque es hermoso. Cuando a Albert Camus le dieron el Premio Nobel, le escribió a su maestro de primaria. Y le dijo, he esperado que pasen los aplausos para escribirle. Tal vez el maestro no se acordaba de Albert Camus. Pero entre otras cosas le dijo, sin usted, yo no estaría aquí. Aquí la pregunta es, ¿cuántos Albert Camus hay en sus aulas hoy? Y que ustedes no van a disfrutar eso hasta que pasen unos años. Pero ese Albert Camus no será lo que va a ser sin ustedes. Nosotros somos los que les ponemos sus alas para que vuelen. ¿Hasta dónde yo quiero que vuelen? No es ni ético preguntarse eso. Él tiene un mundo. ¿Sí o no? Pero tú disfrutas verlo despegar. Esa es tu gran donación. Ahí trasciendes. ¿Cuánto de Albert Camus o cuánto del maestro quedó en Albert Camus que se volvió un lector y un escritor ávido? Es interesante. Ahora, hay indicadores que yo tengo que considerar. Primero, cuando el niño va a la lectura, sin la tutoría o la compañía del adulto, ya está adquiriendo un acto autónomo. Porque él al principio va a estar leyendo conmigo. Pero hay un momento que él se va a despegar. Otro indicador es cuando empieza a producir, como dieron en sus textos. No es lo mismo disfrutar aquella hermosa poesía, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. No es lo mismo eso que escribir tu propia poesía, porque ya es tu metáfora. Y eso es un enorme indicador de avance que debe hacer que el maestro se sienta ya satisfecho. Cuando que el niño saca de sus manitas, de su ímpetu, de su emotividad, una pequeñita metáfora, tal vez débil como una plantita, pero un día puede convertirse en 100 años de soledad. ¿Quién sabe? Toda planta, antes de ser un gran árbol, comenzó siendo pequeñita. ¿Cómo podemos saber cuál es un buen libro?
Bueno, si dice Vicente Fox, ese no. Dice Peña Nieto, tampoco. Pues que ahí no. Primero, como maestros debemos saber escoger. Y primero tenemos los clásicos, ¿no? Que eso nuestros maestros nos ayudaron a entender. Y cuando yo estoy viendo la poesía de Vallejo y estoy viendo aquellas imágenes poderosas, murió con una cuchara en el bolsillo. Descubro. Pero no quiero establecer diferencias entre buena literatura y mala literatura. Porque el niño produce literatura que alguien pudiera, con ciertos criterios, desvalorizar. Quiero dejar claro nada más que hay lecturas que emancipan. ¿Cuáles son, en mi opinión, aquellas lecturas que emancipan? Aquellas lecturas que fundamentalmente develan la explotación, descubren el despojo. Cuando leo autores que al terminar me doy cuenta que estoy siendo despojado, ahí yo puedo hablar de una lectura de un autor crítico. Evidentemente, con 100 años de soledad, yo no descubro el despojo, pero descubro la belleza, que también es un acto crítico, porque ellos nos están educando para el reggaetón, para la mediocridad, para el sinsentido. Y desarrollar en el niño la sensibilidad hacia lo bello también es un acto de emancipación. Por tanto, lo consideraría también como una actividad crítica en el sentido de educar la espiritualidad de un ser humano que merece. Entonces es muy difícil que yo dé algunos tics precisos, ¿no? Cada quien irá viendo según los criterios éticos. Pues si un libro como ese que me topé en la feria, por ejemplo, ¿por qué los hombres aman a las cabronas? Pues ya me doy cuenta que hasta la propia, ¿no? A las cabronas. Están confundiendo el apego con el amor, porque alguien que te hace sufrir no te ama. Entonces tenemos que apelar a la cultura de todos los maestros y nuestra sensibilidad para ir determinando. Dice aquí, el maestro reproduce el cuento de Cenicienta con el clásico vals de fin de año escolar. Probablemente haya que suspender este tipo de práctica alienada del sistema. Del vals del sexto grado. ¿Sí? Y tal vez nos dé por terminar el sexto grado con una obra de teatro de Shakespeare, ¿no? Con una representación del asesinato de Madero, que tan hermosamente lo explicó Paco Ignacio Taibo el otro día. ¿Cómo se hace para que un niño, en cuanto se le empiece a leer, no se duerma? No haga nada. Por favor, no haga nada. Si el niño se duerme, déjelo que descanse. Déjelo descansar. Si se duerme en clases, déjelo descansar. No despierte a un niño que se duerme en clases. Te está diciendo que está cansado. Y si lo despiertas, no va a aprender. Yo ni siquiera despierto a mis maestrantes que se duermen. Me viene del Istmo para acá y llego yo con mi conferencia, se duerme. ¿Para qué lo despierto si está cansado? Lo que está es cansado. Lo que yo voy a decir tal vez sea importante, pero su cuerpo no va a estar en las mismas condiciones para escucharlo. Si está cansado, pues sí, yo lo dejo descansar. La escuela tiene que volverse sensible y aprender a reconocer la emoción en la que está el niño. Si el niño está llorando, por favor, no le pregunte por qué llora, abrácelo. Porque lo primero es eso, reconocer la emoción y ser empático con esa emoción. Y a veces todos necesitamos un abrazo. Entonces, el que tiene niños pequeños sabe que cuando vaya a la cama a leer, ¿qué va a hacer el niño? Va a dormir. Pero qué lindo dormirse con un cuento, ¿verdad? Qué triste dormirse con la televisión y Bob Esponja.
Qué triste, ¿verdad? Pero con un cuento en el cuarto, con mamá leyendo, después vienen los sueños, ¿no? Qué hermoso. Solo puedo decir eso. Si el niño se está durmiendo, averigüe qué pasa. Puede haber alimentación insuficiente, cansancio, una vida familiar. O sea, lo que no es normal que un niño a las 10 de la mañana se esté durmiendo. A las 10 de la mañana ellos están como con pilas nuevas, ¿no? El que se está durmiendo es el maestro, que ya está cansado. ¿Qué hacer cuando la sociedad demanda y espera ciertas competencias que van en contra de la emancipación? No seguir esa lógica. No queremos un niño competente. Yo les pregunto a ustedes, maestros, ¿a qué debe ir un niño a la escuela? En su opinión. A aprender. A razonar. El niño no debe ir a la escuela a aprender. Porque si va a la escuela a aprender y yo le doy todo esto que expliqué de Oaxaca, todavía saca 10, ¿no? En el mundo de hoy, la pregunta que les hice es engañosa. Si yo le pregunto a qué debe ir un niño a la escuela, usted debe preguntarme a mí en qué sociedad estamos. Porque si es en el paraíso, pues no hay problema, pero si es en el infierno, el niño a la escuela tiene que ir a desarrollar conciencia histórica, a emanciparse. A eso tiene que ir un niño a la escuela, a emanciparse. Y por eso todo lo que hago tengo que preguntarme en qué lo emancipo a través de este conocimiento. Si la escuela no emancipa a los niños, vamos a seguir 500 años más esclavizados sin darnos ni cuenta de lo que nos están haciendo. ¿Sí o no? ¿Qué hacer cuando empiecen a trabajar disciplina? Habría que ver qué cosa es disciplina. Y actitudes donde implique trabajo como limpieza y orden, y los papás ven mal que sus hijos lo hagan. Darles plática a los padres y explicarles que no se educa para el orden, se educa en el orden. No se educa para la limpieza, se educa en la limpieza. Y el niño que no limpia verá la limpieza como el resultado del esfuerzo de otro, no del suyo. Entonces en una escuela todos los niños tienen que tener responsabilidades. Si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, póngale responsabilidades sobre los hombros. Usted es el jefe de organizar los libros, usted es el jefe de las ventanas que estén limpias, usted es el jefe de que sean puntuales y va a anotar menos que lleguen tarde, usted es el jefe de que se repartan los juguetes. Todos tienen una responsabilidad y la van rotando. Hay papás que van a decir, pero oiga, y ahí usted le pregunta, ¿y él no tiene responsabilidades en la casa? No, maestra. Bueno, pero papá, si él no tiene responsabilidades en la casa, ¿cómo usted va a lograr que sea un niño responsable? ¿Por arte de magia? ¿Ya eres responsable? ¡Pum! ¿Usted cree que va a venir el hada a darle responsabilidad? No se educa para la responsabilidad, se educa en la responsabilidad. ¿Ya? Ya me levantaron la campana de... ¿Cómo lograr que mis compañeros docentes se contagien con la lectura y así transmitan a sus alumnos? Contagiarlos, la lectura. A la lectura se llega por contagio, como la gripa. Así mismo. Si usted no tiene gripa, no se la va a poder pegar a nadie. ¿Sí? Si usted ya tiene la gripa de la lectura, donde usted se siente, le va a pegar la gripa a otro. Así, por contagio, por contacto. Llénese de eso y lo irá repartiendo por donde vaya. Bueno, hay más preguntas, pero ustedes tienen actividades que hacer. Les doy las gracias por invitarme. Espero que esta reflexión nos haya servido. Muchas gracias.